Hola, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Roberto Acuña. Ayer se conmemoró el Día Internacional del Vampiro debido a Drácula de Bram Stoker. Es una obra que fue escrita al finales del siglo XIX, no recuerdo bien el año, pero gracias a él nosotros tenemos cierto arquetipo de la figura del vampiro, ciertas características del vampiro que sin él no podríamos explicar. También se debe esta figura del vampiro a un autor muy importante que fue Bela Lugosi. Bela Lugosi dotó a Drácula no solo de su apariencia, de su físico, también de su alma, tanto así que Lugosi quedó enloquecido, vivió en el papel que interpretó alguna vez y fue un vampiro en vida. En este sentido, ya nosotros tenemos una idea más o menos formada de lo que es el vampiro a partir de Lugosi y a partir de Stoker. Aunque también es importante mencionar un film que ha sido clave para este vampiro que ya no tiene tantos tintes de dandy como los tenía en Lugosi y se acerca más al monstruo, como es el caso de la película de Nosferatu, de Morneau. Un ser que realmente es repelente, este vampiro de Murnau. Pero bien, los vampiros no empiezan ni terminan en Stoker. Tenemos que, eso sí, es cierto que es gracias a Stoker que nosotros tenemos el arquetipo del vampiro. Pero si nosotros empezamos a hurgar en las raíces de los vampiros, tenemos que empezar a pensar que este personaje va a nacer de Satán, de Lucifer, del ángel caído. Y esto es a partir del Paraíso Perdido de Milton. Esto no lo digo yo, esto lo dice Mario Praz en La carne, la muerte y el diablo. Ese libro tan importante que es un recorrido a través de la figura del vampiro, pero también de otras cosas más. Entonces, lo que hace Milton, que dice Praz, es que Milton humaniza al ángel caído, ya no solo una deidad que está lejos de nosotros, al contrario, es alguien que sentimos cercano, que podemos comprender su dolor, su angustia, su melancolía por ser apartado del paraíso, por no ser aquello a lo que él pensaba que estaba predestinado. Y en este sentido, esta belleza de Luzbel, del ángel caído, más este dolor, esta agonía por descender de esa eternidad, van a ser dos de las características vitales cuando nosotros consideremos lo que es un vampiro. Y digo que son vitales porque el vampiro es una figura que nace en el siglo XIX, no nace antes. Antes podemos tener ciertos atisbos o ciertos rasgos que después se van a incluir dentro de este personaje, como bueno, ya señalé a Satanás, pero también Lilith y Hécate van a dotar de ciertas características a las vampiresas o a las vampiras y a las femme fatale, también como lo van a hacer ciertas hadas como son Morgana y Melusina. Pero bueno, lo interesante aquí es que el siglo XIX lo que va a hacer es tomar estas características sagradas que al menos Víctor Hugo en su prefacio a Cromwell dice que esto sagrado es algo que todos los individuos tienen, pero al mismo tiempo también todos los individuos son terrenales, son carnales, son humanos, es decir, son efímeros, se van a morir. Y entonces dentro del hombre luchan estas dos características, por una parte el alma que es inmortal y que quiere ser eterna, y por otra parte el cuerpo que se va pudriendo, y entonces esto dentro del hombre siempre está en pugna, pero no se puede solucionar este conflicto. Por eso el hombre entra en un estado melancólico, porque sabe que es eterno, pero a la vez sabe que se va a morir. Y en este sentido, estas características que bien señala Víctor Hugo son características que van a pasar dentro del personaje del vampiro, porque finalmente el vampiro, si bien es eterno porque no puede morirse, también es humano. Es alguien que fue infectado por alguien más.
Y en este sentido, estas dos características van a luchar dentro de este personaje y lo van a hacer melancólico, nostálgico. Vamos a tener estos ambientes siempre oscuros, gris perla, verdosos, dentro de las caracterizaciones, al menos del vampiro decimonónico, porque finalmente es parte de la atmósfera que lo constituye. Pero también no podemos olvidar que un vampiro, al menos un vampiro del siglo XIX, es un ser bello, bellísimo. Y esto se debe, por una parte, a Satán o a Lucifer, y por otra parte, a ciertos poetas del siglo XIX que empezaron a influenciar a este personaje, empezaron a dotarlo de ciertas características. Uno de ellos es Lord Byron. A Lord Byron se le emparentaba mucho con prácticas satánicas, con orgías, con una vida desmedida. Además, Lord Byron era hermosísimo, era guapísimo, y se vestía de una manera no solo muy diferente a los demás, se vestía de una manera muy dandy, muy, ¿cómo se puede decir? Muy diferente al común de la gente, pero siempre tratando de realzar cierta elegancia que tenía que ver con una fantasía, con una imaginación de lo que es ser, ¿cómo se puede decir? De lo que es ser la belleza, un concepto de belleza a través de lo que se imaginaría un poeta que es la belleza, ¿no? Por ejemplo, a veces se vestía de forma turca, etcétera. Es decir, él siempre trataba de realzar la imaginación a través de la ropa. Y estas van a ser también características que van a pasar a este personaje. Pero bueno, dentro de la creación de este personaje tenemos a varios autores importantísimos. El primero de ellos, sin lugar a dudas, es Goethe, con La novia de Corinto. La novia de Corinto, si bien no habla de una vampira en sí, todas las características que hay dentro de ese poema nos están ya hablando de una vampira. Por supuesto que hay raíces griegas dentro de ese texto, sí, pero en la época en que se ocupaban no se estaba pensando en un vampiro como sí ya lo está pensando Goethe, aunque no con el término, la palabra vampiro. El primer autor que habló de los vampiros es, bueno, Polidori. Polidori tiene El vampiro, que es su primera novela. Es una novela muy plana, muy sencilla, pero finalmente ya ahí ya tenemos la creación del vampiro. Después vamos a tener a autores como Le Fanu, que van a ser una vampira excelente, como es Carmila, y quizá para mí uno de los más importantes, y voy a cortar un montón de relatos sobre vampiros porque si no se alarga mucho este video, pero una de las más importantes es Maturin, Charles Maturin, con Melmoth el Errabundo. Para mí Melmoth el Errabundo es una excelente novela. Quizá no iba a decir que quizá es la mejor novela de vampiros que se han escrito, pero ni he leído todas. Y la verdad, quizá aquí está privando más mi melancolía que otra cosa. Lo cierto es que esta novela de Melmoth el Errabundo, siento yo que estilísticamente y por cierto manejo del lenguaje, de la fluidez de la prosa, de las peripecias que hay dentro de la obra, me parece mucho mejor hecha que el propio Drácula de Stoker. Y esta novela se escribió 68 años antes que la de Stoker. Es decir, ¿por qué una se quedó y por qué no otra? ¿Quién sabe? Pero lo cierto es que yo le recomiendo mucho este caminar eterno de Melmoth y pienso que lo van a disfrutar enormemente. Y también es otro novelón, y novelón por sus páginas, como lo es Drácula, ¿no? Bien, ahora quiero leerles solamente dos textos para cerrar esta pequeña cápsula de vampiros, que son escritos por Charles Baudelaire,
El primero es El vampiro, y el cual dice así: Tú que, como una puñalada, en mi pecho doliente entraste, y cual rebaño de demonios viniste loca, engalanada, para de mi alma sometida ser tu lecho y tu dominio. Infame a quien me encuentro atado como el forzado a su cadena, y el jugador tenaz al juego y como el borracho a la botella, y a los gusanos la carroña. Sí, maldita, maldita seas. Yo supliqué a la espada rápida para ganar mi libertad, y dije al pérfido veneno que ayudara mi cobardía. Mas ay, la espada y el veneno me desdeñaron y me han dicho: no eres digno de redimirte de tu maldita esclavitud. Imbécil, si de su dominio nuestros esfuerzos te librasen, tus besos resucitarían el cadáver de tu vampiro. El siguiente es Las metamorfosis del vampiro. La mujer, entre tanto, con su boca de fresa, retorciéndose igual que una serpiente al fuego, y moldeando el seno en su férreo corsé, decía estas palabras impregnadas de almizcle: húmedo el labio tengo, y domino la ciencia de perder en un lecho la conciencia remota. En mis senos triunfantes seco todos los llantos, y hago al viejo reír con la risa del niño. Reemplazo, para quien me contempla desnuda, a la luna y al sol, al cielo y a las estrellas. Soy, mi querido sabio, tan docta en los deleites, cuando sofoco a un hombre en mis brazos temidos, o cuando a los mordiscos abandono mis pechos tímidos, libertinos, delicados, robustos, que sobre estos colchones de emoción desmayados, impotentes los ángeles por mí se perderían. Cuando toda la médula sorbió ya de mis huesos, y yo lánguidamente me volví hacia ella para ofrecerle un beso de amor, yo no vi más que a otra de viscosos costados purulentos. En mi frío pavor, yo cerré los dos ojos, y al abrirlos de nuevo en la vívida luz a mi lado, en lugar del fuerte maniquí que apareció haber hecho su remesa de sangre, en confusión temblaban desechos de esqueleto que por sí mismos daban un grito de veleta o cartel al extremo de un vástago de hierro que en las noches de invierno el viento balancea. Bueno, muchas gracias, perdón por esta charla ya un poco larga, pero sigan leyendo sobre vampiros y, ¿por qué no?, ustedes mismos escriban historias de vampiros, sean un vampiro. Bueno, muy buena tarde, hasta luego.